Yo leí un libro ya hace mucho tiempo que se llama Discurso a mis estudiantes, de uno de los grandes predicadores de los tiempos, por ahí por los 1700, en Inglaterra, pero él escribía que nosotros, Dios nos da muchas cosas que podemos hablar, pero al final Dios te dice, vas a hablar de esto. Y yo estaba anoche preparando ya el mensaje y él decía que tú tienes muchas cosas que Dios te da, pero Dios te dice, tienes que hablar esto. Y por una razón, Dios se ha traído en esta tarde y el Señor me dijo, vas a hablar de esto. Me dijo, no hables de esto. Y yo ya lo tenía todo preparado. Me dijo, tienes que hablar de esto. Así que es para ti esta palabra. Yo sé que hay personas que han orado en esta hora, necesitan una palabra. Y vamos a en esta hora a leer la palabra del Señor. Wow. Y estamos hablando de que muchos necesitan una palabra. Pues mire, esta es la palabra. Esta es la respuesta de Dios. ¿Me pueden poner el título? Esto es el valor del silencio, la paradoja del silencio. Diga conmigo, el lenguaje del silencio. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Diga conmigo, el lenguaje del silencio. Leamos la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor: diga conmigo, cuando abrió el séptimo sello. Diga conmigo, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio. Diga, se hizo silencio en el cielo, como por ¿cuánto? Media hora. Amén. Ahora vamos a leer otro pasaje en Salmo 83, versículo 1. Salmo 83, versículo 1. El Salmo 83 y versículo 1 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: oh Dios, diga conmigo, oh Dios, no guardes silencio, no calles. Lo difícil que es cuando Dios calla. Diga, a veces Dios calla. Yo he experimentado el silencio. También Jesús, cuando estaba en su agonía y él pedía a Dios intensamente, dice que sus poros era tan intenso, la angustia que había, ¿no? Que gotas de sangre comenzaron a salir de sus poros. Y sin embargo, el cielo se puso gris oscuro y no hubo respuesta. Y dice, Dios, si quieres, pasa de mí esta copa, de este sufrimiento. Pero no hubo respuesta. Y por eso Jesús tuvo que decirle, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ok, el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Amén. Tenemos que aprender a interpretar. Wow, siento la presencia de Dios aquí. Tenemos que aprender a interpretar el silencio de Dios. ¿Por qué a veces Dios calla? ¿Por qué Dios se comunica con sus hijos? ¿Por qué usa el silencio? Amén. Wow. Siento que Dios les va a hablar a muchas personas aquí. Les va a hablar. Porque han estado esperando que Dios les hable. Y hoy Dios te va a hablar. Pero no estoy hablando de la palabra, sino que allí en tu asiento Dios te va a comenzar a hablar. Así personalmente a ti. Y vas a tener esa experiencia. Wow, siento una unción aquí de rompimiento en tu vida. Dios es especialista, ¿verdad?, en hablar a través del lenguaje del silencio. Y siempre Dios
¿verdad? Su mensaje es elocuente, lo que pasa es que nosotros no le entendemos. Hay un hombre también en la Biblia que encontramos, él es el apóstol Pablo, ¿no? Él no entendía por qué había venido un aguijón, un mensajero de Satanás, que venía para bofetearlo, ¿no? Literalmente era como que le estaba quejando un problema de salud en su cuerpo físico. Él lo experimentaba, era como que le metían ahí algo y era un dolor insoportable, un aguijón que venía constantemente a causarle un dolor insoportable en su vida, ¿no? Pero él oró al Señor, dice, yo rogué al Señor, rogué. Usted sabe lo que es rogar, ¿no? A veces uno ora, por ejemplo, lo que están pasando ya por migración y que les dijeron, mire, usted ya no califica, ¿verdad? Su petición, ahora vamos a pasarla por razones humanitarias. Ahí uno ruega, amén, suplica, cambia la forma. Usted está apelando al sentimiento, a la compasión, por eso se llama por compasión o por razones humanitarias, ¿no? Amén. Entonces uno tiene que en ese momento rogar. Y cuando Pablo está hablando, yo tuve que rogar al Señor, ¿verdad? Yo rogué al Señor con lágrimas y le rogué 3 veces. Cuando el apóstol Pablo dice para un judío, podríamos decir este modismo que usaban los judíos, era para decir yo oré hasta el extremo, hasta cansarme, ¿no? Hice todo lo que pude orando, pero no había una respuesta de parte de Dios. Hasta que Dios le respondió y fue corto, bien escueta la respuesta, ¿no? Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu vulnerabilidad, en tu debilidad. No tiene nada de malo sentirte vulnerable. ¿Y sabe qué es lo que él comprendió? Que Dios lo había llevado a muchas grandezas, a muchas revelaciones. Había ido hasta el tercer cielo y era un hombre que tenía mucha revelación de Dios, y eso lo había hecho a él como ensoberbecerse. Y por eso es que Dios permitió que viniera un mensajero de Satanás. Yo siento que hay un trato divino, pero que a veces nosotros no sabemos cómo comprender qué Dios está haciendo en nuestra vida, ¿no? Y al contrario vemos por qué Dios me ha dejado. Vemos al salmista lo que dice, ¿no? ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué te callas, oh Dios? ¿Por qué te estás quieto? No te veo que tú actúas. Estás como pasivo, indiferente a lo que yo te estoy pidiendo, ¿no? Pero esa era la experiencia de él como hombre. Pero Jesús dijo algo, y esto está en contraste a lo que está hablando este salmo, ¿no? Porque Jesús dijo que dice, mi Padre hasta ahora trabaja, hablando de que Él sigue haciendo milagros, Él no se detiene por nada, ¿no? Dios está viviendo siempre una vida con mucha dinámica. Dios nunca para de trabajar, hablando de los trabajadores, ¿no? Él les dijo, hablando de un paralítico que Dios sana, y los judíos estaban enojados porque Él en día de reposo lo había sanado, pero Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, Él no tiene vacación, y Él trabaja y yo también trabajo. Lo que significa es que detrás de escena, aunque nosotros veamos como que si Dios no está obrando, detrás de la escena Dios está trabajando, Dios está obrando. Lo que pasa es que nosotros no lo entendemos. Amén. Ok. Pero me despertó mucho la atención a este hombre, Juan, en el libro de Apocalipsis, que Dios lo lleva hasta el cielo, así, ¿verdad? En este cuerpo humano. No sé cómo es ese milagro, pero Dios le permitió. Bueno, si un astronauta para subir ahí nomás, ¿verdad? La estratosfera tiene que usar dice que el uniforme de un astronauta puede costar más de $1,000,000 con tanta tecnología, ¿no? Bien, muy sofisticado para poder soportar esa atmósfera. Pero Pablo fue llevado hasta el tercer cielo, Juan también fue llevado hasta el tercer cielo, donde Dios habita, ¿no?
Pero ahí Dios le concedió un ángel que lo escoltaba por todo el lugar y le dijo: te vamos a mostrar aquí las cosas que son y las que van a suceder después. Pero él está en un ámbito diferente al de la tierra, ¿no? Y él está viendo ahí que hay adoración, hay alabanza, hay truenos, hay música, hay adoración constantemente. Pero llega un momento en que el ángel le lleva a ese momento donde él le presenta a Dios sentado en su trono y a Jesús que estaba a su diestra, dice, y había un libro que, verdad, estaba escrito por dentro y por fuera, y que nadie era digno de abrirlo, porque era un libro que estaba sellado, ¿no? Y nadie podía abrir ese libro, ¿no? Y entonces Juan comenzó a llorar, y comenzó a llorar porque no había ni en la tierra ni en el cielo nadie que fuera digno de abrir esos sellos. Y ahora te voy a decir qué es lo que le estaba mostrando Dios. Entonces, en el momento que se va a abrir los sellos, comienzan a desatarse en la tierra, ¿no? Plagas, los jinetes, ¿verdad? Del Apocalipsis. Cada sello que se va abriendo, y es porque a Juan el Señor le muestra que él empieza y se pone de pie. Y todos comienzan a adorar al Cordero de Dios que fue inmolado, ¿no? Él es el único digno de abrir los sellos. Pero en este momento hay un momento de suspenso cuando llegan al sello número 7. Yo te estoy acortando todo, no estoy predicando de eso, solo estoy llegando al punto donde yo quiero enfatizar. En el séptimo sello, cuando se va a abrir ese sello, todo queda en silencio en el cielo, ¿no? ¿Te imaginas tú? ¿Qué harías tú si en este momento te dijera Dios: vamos a hacer un silencio? ¿Sabes que hay un profeta, que es el profeta Ezequiel, que él predicaba y el pueblo nunca le oía? Nunca le escuchaba. El pueblo era duro y menospreciaba lo que él les predicaba, ¿no? Así que un momento Dios le dijo: quiero que te encierres en tu casa y yo voy a hacer que tu lengua se pegue a tu paladar y vas a quedar mudo. Yo te voy a enmudecer y no vas a dirigir ninguna palabra a este pueblo. Ahora, ¿sabes una cosa, hermano? Que los silencios tienen interpretación y son muy profundos. Tú a veces dices: Dios no me está hablando, pero los silencios se pueden interpretar. Amén. Entonces, ¿por qué Dios dijo: no le voy a hablar más a este pueblo? Voy a enmudecer y no le hablo más. Y es que el pueblo, hermano, se había prostituido, ¿verdad? A los ídolos, al pecado, a la maldad. Y dice que se habían olvidado de Dios, había un abandono de las cosas de Dios. Entonces, cuando Dios vio esa decadencia moral y espiritual en el pueblo, entonces Dios dice: este pueblo no recibe lo que yo le hablo. Entonces la reacción es: me callo. ¿Sabes que en la Biblia hay un intervalo de tiempo entre el último libro y el profeta Malaquías, que es el último profeta que hubo en el Antiguo Testamento, hasta que apareció Juan el Bautista? Transcurrieron 400 años, y a esos 400 años, cualquiera que lee teología o estudia teología, se le conocen esos 400 años como 400 años de silencio, donde Dios no habló ni en visión, ni por profetas, ni por sueños, ni nada. Yo te voy a decir, no, yo creo que el castigo más grande que un hombre pueda tener es porque sabes tú de que la diferencia del infierno y del cielo es que en el cielo está Dios,
Pero el castigo real del infierno es que ahí nunca más verá el hombre a Dios. Jamás oirá, jamás una palabra de Dios. Ese es el infierno, el castigo final. Cuando los hombres buscaban una relación, que siempre decían: Señor, no escondas tu rostro de mí. Por favor, no te calles, ¿verdad? ¿Por qué guardas silencio, Señor? ¿Por qué haces silencio? ¿Por qué te callas? Porque nosotros queremos, ¿verdad?, oír una respuesta o tener la voz de Dios. Está conmigo en esta hora. Wow. Yo les voy a compartir. Vamos a continuar en esto. ¿Cuántos están recibiendo en este día? El silencio de Dios no es algo sordo ni hueco, ¿no? Siempre tiene un significado, y la gran pregunta es: ¿a qué se debió que todos aquellos millones de ángeles y seres angelicales que hay en el cielo, todos se quedaron en silencio? Y Juan y yo, hasta ahorita, ¿sabe usted que hay teólogos que no han sabido interpretar qué significa eso? ¿Por qué esos silencios? Pero tratemos de descifrar nosotros eso. En este momento, ¿sabes que el séptimo sello que se iba a abrir era desatar los juicios más catastróficos que iban a venir sobre la tierra? Porque ahí es donde en esos sellos están las copas de la ira de Dios, ¿verdad? Y están todos esos juicios finales que destruyen la tercera parte de la tierra. Yo me imagino a los ángeles en el cielo, ¿no? Y a Jesús como en un suspenso, como que se quedó en un suspenso. ¿Sabes que aún los que cantan, te voy a decir una cosa, hay muchos que cantan y no entienden esto, que en la Biblia, en los Salmos, siempre dice Selah. Y mucha gente lee la Biblia, pero al final del canto dice Selah. Y hay mucha gente que no sabe qué significa eso. Esa palabra Selah es, en términos musical, ¿verdad?, de solfa, sería: quiero una pausa, un silencio, para reflexionar en esto que están cantando. A veces nosotros estamos en medio de un gran bullicio, hermano, y de un caos interno, y nuestra carne, ¿verdad?, las preocupaciones. Wow, siento una unción que Dios está hablando en esta hora. Dios quiere atravesar hasta nuestro corazón, a nuestro espíritu, pero todo ese caos, las preocupaciones que hay en nosotros no dejan a Dios como interiorizar. Y entonces voy a leer en el libro de Sofonías, capítulo 3, 17, dice, Sofonías 3, 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Diga, callará de amor. Diga, Jehová está en medio de ti. Diga, Jehová está en medio de ti. Diga, Dios está en medio de nosotros. Eso es lo que dice Sofonías. Y dice, poderoso. Y dice, Él salvará. Y se gozará sobre ti con alegría. Pero dice que callar de amor. Callará de amor. Y se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cuántos sabían que Dios canta? Cuando nosotros cantamos, Dios habita en las alabanzas del pueblo. Pero aquí lo que está diciendo es que Dios también se goza con nosotros. Hay otro salmo que dice, con cántico de liberación me rodearás. Imagínate Dios diciendo, te voy a liberar. Y Dios hablando a su iglesia, ¿verdad? Amada mía. ¿Verdad? En ese momento, aunque tú no me ves,
pero yo estoy cerca de ti y estoy callando de amor por ti. Wow. Te voy a decir algo, y todo se debe a que nosotros no interpretamos muy bien lo que Dios está haciendo. Te voy a poner este ejemplo. Mira lo que dice: Dios está ahí y callará de amor. Te voy a contar esto. Hay una historia de un artista que ya murió, Ray Charles. Ray Charles. Él era un moreno, que nació ciego de nacimiento, desde niño era ciego. Llegó a ser muy famoso. Pero cuando él era un niño, todavía él, un niño, a la madre le diagnosticaron cáncer, un cáncer terminal. La madre, y él era una madre soltera, es decir, no conoció él a su papá ni nada. Pero esta mujer dijo dentro de sí: yo voy a morir, ¿y quién cuidará de este pequeño? Porque ella lo había rodeado de tantos cuidados y protección. Me tocó a mí esa película, porque cuando yo veo a ella, al niño en la oscuridad, ¿no?, preguntando por su mamá: mamá, ¿dónde estás? Él sintió miedo, sentirse solo. Pero ella, debido a que ya le habían dicho que se iba a morir y que era ya, ¿verdad? Es un cáncer ya letal, ¿no? Ella empezó a hacerse dura. Y entonces ella ya no le hacía nada, ni le respondía al niño. Pero ella lloraba dentro. Ella sentía un gran amor por su hijo, pero ella dijo: si no hago esto, él no va a madurar y no va a saber valerse por sí mismo. A veces los padres cometemos un gran error, ¿no? Que la sobreprotección hace que nuestros hijos nunca ellos puedan, como por sí mismos, ser fuertes y defenderse de las situaciones tan duras que se atraviesan en la vida, ¿no? Y la idea de Dios es que nosotros podamos ser personas que podamos madurar y ser fuertes. Y no hay otra manera de madurar que a veces nosotros quisiéramos que Dios estuviera encima con nosotros siempre, ¿verdad? Ay, Dios, no te siento, pero a veces como que el no sentir ese abandono como que nos dice: wow, ¿qué pasará en mi vida, no? Y nos lleva a reflexionar. ¿Cuántos están recibiendo en este día? Ok. Entonces te voy a decir, a veces lo sienten los predicadores, lo sienten los profetas, que como que Dios te lleva como a un desierto. Y te voy a leer esto. Diga: callará de amor. Cuando Dios calla, es porque está callando de amor, porque te ama, porque quiere que tú madures. ¿Está entendiendo esto? Ok, bien. Entonces, te voy a poner otro versículo que me encantó mucho. Ya lo tenía aquí. No sé si me lo tienen ahí. Oseas 2:14. Diga conmigo: Dios nos lleva a veces al silencio para lograr atravesar hasta nuestro corazón, hasta nuestro interior. A esto le llamaríamos que tenemos que llegar a una quietud reflexiva e introspectiva. Póngame atención a esto. Esto es poderoso. ¿Saben ustedes que muchos no tenemos revelación? Y aún te voy a decir, esto se puede aplicar hasta en negocios. Las personas que reciben visiones sobre empresas, sobre negocios, sobre cosas que lo van a hacer a personas exitosas, esas visiones y esas cosas no se reciben en el bullicio, en el caos, en verdad, cuando uno anda en medio de la gente, sino que es cuando tú estás solo. Y por eso muchas veces Dios nos lleva a estos momentos. Diga conmigo, Oseas 2:14: pero he aquí que yo la traeré
y la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Dios quiere hablarte a tu corazón, quiere hablarte e interiorizar en lo más profundo de tu vida. Pero lo que pasa es que tú estás muy ocupado, muy desfasado, estás muy desubicado. Entonces, no dejas que Dios lleve a tu vida, como llegue hasta allí, a tu espíritu, a tu corazón, a lo más profundo, al centro de tu ser, ¿no? Entonces Dios quiere llegar hasta allí. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dice, te llevaré al desierto. ¿Qué es lo que pasa en un desierto? ¿Qué hay en un desierto? Mira, yo te voy a decir, yo nunca he estado en un desierto. Así que no he ido al Sahara, no he ido a ningún desierto. Sé que allá en México hay desiertos. En Sonora, ¿verdad? ¿Dónde? Hay desiertos. Pero ¿cómo se siente estar en un desierto? Te sientes solo en la nada, en medio de la nada, ¿no? Como el profeta Juan el Bautista que decía, yo soy una voz que clama en el desierto, o sea, estoy clamando solo, pero aquí en el desierto. Ahora, ¿qué hay en el desierto, hermano? No hay distracción, no podés mirar para ningún lado, no hay paisajes, no hay nada. Y lo que hay en el desierto que hay también, hay un silencio. Amén. Entonces Dios te dice, te voy a llevar a un desierto, porque quiero hablarte a tu corazón, mi amada. No me estás escuchando, no me estás entendiendo lo que yo quiero hacer con tu vida. Yo quiero llegar, pero no me dejas llegar a tu corazón. Amén. Por eso te voy a llevar a un desierto. Wow. Yo no sé. Eh, ¿Sabes tú de que un momento en esos desiertos, Juan salió de ese desierto completamente transformado, ¿no? Aquí hay personas que van a tener como un renacer, con estas experiencias así en el desierto, solos, en el silencio. Solo allí es donde puede haber, y hay personas aquí que van a tener, voy a decir, como un despertar, como una renovación en su vida. Amén. Y que tú vas a decir, todo el tiempo que he perdido en mi vida solo por no haber oído a Dios, no había entendido, ¿no? Amén. Lo que Dios estaba haciendo, Dios en mi vida. ¿Te recuerdas tú? La llevaré al desierto. La mucha actividad de la carne, el ruido caótico de nuestra carne le impide a Dios llegar a nuestro corazón. A veces nosotros no entendemos por qué Dios calla, ¿verdad? Les cuento una historia. ¿Cuántos aprenden de historias? Okay. Había un hombre, voy a poner de ejemplo una iglesia, pues, una iglesia católica, una parroquia. Estaba ahí un sacristán, el ayudante. Y entonces él estaba ahí y veía siempre mucha gente que llegaba a orar al altar y había un crucifijo ahí. Pero él llegó un momento y que dijo, wow, Jesús ha de estar cansado de tanta gente que le viene a pedir cosas y tantos problemas. Y entonces le dijo, Jesús, déjame a mí que yo reemplazar tu lugar ahí en la cruz. Y por una hora quiero que tú me des esa oportunidad. Y Jesús le dijo, está bien. Y entonces, ven, se bajó de la cruz, toma, súbete. Y para que sientas lo que es estar ahí en la cruz. Entonces de repente dice que estando en la cruz, llegó un hombre rico y que llevaba su cartera llena de dinero, pero como se arrodilló, entonces estaba ahí él pidiendo no sé qué. Pero la cosa es que se le cayó la cartera accidentalmente y quedó allí en el altar. Después llegó otra persona
otro hombre muy necesitado. Y entonces este hombre vio la cartera y se la echó a la bolsa y dijo, bueno, gracias, Dios, porque me contestaste. Luego entró un joven y este joven le decía, Señor, te pido que me des tu dirección y me bendigas porque voy a hacer un viaje en avión. Tenía un viaje planificado y le quería pedir a Dios que lo guardara. Pero de repente regresó el hombre que había dejado su cartera y vio al joven que estaba orando ahí y le dijo, tú eres el ladrón, tú me robaste la cartera. Y le decía, tú me robaste la cartera, tú me robaste la cartera. Y entonces viene y el que estaba ahí, ¿verdad? Lo que Jesús le había dicho, te voy a dejar ahí que ocupes mi lugar, pero la única requisito es que no hables nada. No importa lo que oigas, lo que la gente pida o diga, no respondas, solo quédate callado. Pero él, cuando vio la injusticia que el hombre le estaba reclamando al joven, reaccionó y dijo, él no te robó la cartera. Ay, el hombre se quedó bien bueno y entonces llegó Jesús y dijo, quítate, yo te dije que no hablaras y ya arruinaste todo el plan de muchas vidas porque hablaste. Y le dije, ¿cómo eso? Es que mira, ese viejo que venía con la cartera es un hombre rico y con ese dinero él iba a engañar, a sobornar a una muchachita, una niña virgen, con ese dinero. Por eso lo quería, ese dinero. Ahora, le dijo, el otro hombre que la agarró, él me venía a pedir que necesitaba, porque su esposa estaba muriendo y necesitaba para comprar medicinas. Para él era ese dinero. Y el hombre le quería pegar, o sea, a él, ¿no? Y yo iba a dejar que lo golpeara porque era la única manera de detenerlo que no fuera ese viaje, porque a esta hora ese avión cayó y se accidentó. O sea, el hombre fue a arruinar la vida de una niña, el rico, porque se regresó el dinero por la boca de este, ¿no? A eso se le llama providencia divina. Que en esa providencia divina, por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, conforme a todos aquellos conforme a su propósito han sido llamados, ¿verdad? Entonces, hay un plan, hay un propósito, pero que nosotros lo podemos arruinar porque como nosotros nos impacientamos cuando no oímos una respuesta de Dios, entonces nosotros nos adelantamos a querer ayudarle a Dios. Eso es lo que hizo este joven. Te quiero ayudar, Jesús. Pero en vez de ayudar, arruinó la vida de muchas personas. Porque el hombre ya no tuvo para salvarle la vida a su mujer que estaba enferma. Y el muchacho se fue en el viaje a matarse en el avión. Esas son las paradojas y las cosas que no entendemos, los dilemas en la vida, ¿no? Que no entendemos. Y Dios, háblame, dime, indícame. Pero Dios tiene un propósito. Vaya, te voy a decir una cosa, mira así. ¿Sabes que la razón por qué existen los árabes e Israel sufre tanto bombardeo y tanta guerra de los árabes es simplemente porque cuando Abraham vio que estaba viejo y que su mujer ya no podía, ¿verdad?, concebir hijos, él se desesperó y más la esposa le dijo, agarra una sirvienta, una criada que está ahí y entonces, ¿verdad?, vamos a prohijar y vamos a adoptar ese niño como de nosotros, porque ya veo que Dios ya no te responde, ya de viejito, ya no hay esperanza. Y Sara
y Abraham cometieron ese error. Y de ahí nació Ismael, de donde vienen todos los árabes. Si no hubiera nacido ese niño, no estuvieran los árabes en este momento, no existieran. Pero fue por la metida de pata de alguno de nosotros que quiere adelantarse a las cosas, a esa voluntad de Dios. Y la gran pregunta es, ¿por qué calla Dios a veces? ¿Cuántos estamos aprendiendo de esto? Ahora, a través del mudo, el profeta mudo, ¿qué estaba diciendo Dios al pueblo? Vaya, quiero que interpreten eso. Es un mensaje. A través del aguijón de Pablo, ¿qué estaba haciendo Dios con Pablo? Respóndame. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué estaba haciendo el aguijón en la vida de Pablo? ¿Ah? Desinflando su ego, ¿no? Su orgullo, pero al mismo tiempo mostrándole que él tenía que depender de la gracia. Amén. La gracia. Entonces era muy soberbio, o sea, Dios tratando con esa soberbia de Pablo, ajustando su personalidad, cambiando su carácter, ¿no? Entonces el profeta mudo, ¿cuál fue el mensaje al pueblo? Él no habló, el profeta no habló, pero ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? Por eso le estaba diciendo yo el lenguaje del silencio. Por eso le estaba diciendo yo el sonido del silencio. Hay un sonido. No es que Dios no esté hablando, hay un mensaje elocuente y bien claro. Dígame, ¿por qué el profeta mudo? ¿Por qué? Ajá. Porque el pueblo no escuchaba, ni obedecía. Ajá. Entonces, eso es. Ok, ahora veamos, ¿por qué ese media hora en el cielo? Yo quiero ponerlos a pensar a ustedes, hombre. No crean ustedes que Juan se quedó ahí viendo y yo creo que él se quedó en suspenso ahí. ¿Saben una cosa? Siempre cuando viene un acontecimiento grande, una tormenta, nos lleva a una reflexión, ¿no? Yo creo que todos los seres angelicales en ese momento pensaron, wow, se va a destruir la tercera parte de la tierra, de los seres humanos, ¿no? Y todos estaban pensativos. Pero al mismo tiempo era el momento culminante del sacrificio, del fruto del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? Porque Él es el cordero que fue inmolado y Él es el único digno de abrir esos sellos. Todos estamos esperando que venga un juicio sobre la tierra porque es parte de la justicia de Dios. Nada quedará impune, Dios va a castigar porque eso es la justicia, que nada quede en impunidad. Todo lo que hicieron hacia los cristianos, a los judíos, Dios lo va a castigar, ¿verdad? La sangre de los mártires, todo eso va a haber un castigo. Y quizás tú digas, bueno, el diablo me ha hecho tanto daño a mí, ¿en qué quedará eso? Dios, ¿será que los demonios van a salir, verdad, en impunidad y Dios no los va a castigar? No, viene un juicio, entonces todo eso viene y hay un suspenso y vienen todos esos castigos sobre la tierra y hay un silencio. Entonces hay cosas que a nosotros nos deben dejar siempre en una reflexión, ¿no? En una quietud y de reflexión. La reflexión es importante. Si tú no te quedas quieto en tu alma, ¿no? Y acallas esos ruidos internos, esas tormentas internas, tú no vas a ser capaz de oír lo que Dios te quiere decir. Diga conmigo el lenguaje del silencio. Amén. Hay una mujer de Dios, y ya con esto voy terminando. Se llama Kathryn Kuhlman, una mujer de milagros, una mujer que era portadora y manifestaba el Espíritu Santo de una manera gloriosa. Y ella decía estas palabras: el poder del silencio. El poder del silencio.
el poder que tiene el silencio. Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Al contrario, nosotros diríamos: no, yo tengo que hablar, tengo que accionar, tengo que hacer. Pero él dice: guarda silencio ante Jehová. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos recibiendo en esta hora? Ahora, ¿qué cosas hay que nosotros podemos ver que se hacen en silencio y no vemos la mano de Dios? Mira, hay un libro que me gusta mucho a mí, y sabes que yo no entiendo eso de la gente que dice: es que Dios ya no me habla. La Biblia dice en Hebreos que Dios, ¿verdad?, ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y hoy nos habla por medio de su Hijo. Es decir, Dios nunca deja de hablarnos. El problema es que nosotros no sabemos interpretar esos lenguajes de Dios a veces en silencio. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano. Mire, hermano, ¿cuántos hombres que están aquí están de acuerdo que las mujeres, por naturaleza de nacimiento, eso es nato, son ventrílocas? Es que te dicen tantas cosas sin hablar. Una movidita de ceja, ay Dios, te revuelve el estómago. En silencio. Ay, los hermanos se acordaron, ¿verdad? Todo es silencio. ¿Verdad, hermano? Y así. Son las mejores ventrílocas del mundo. Ellas no hablan, pero se dejan sentir. Entonces, vaya, te voy a contar esto. ¿Sabes que Jesús puso un ejemplo cuando le dijo a Nicodemo, ¿no?, acerca de la regeneración? Tú no ves detrás de escena que Dios está operando en nosotros un nuevo nacimiento. Entonces, este hombre le dijo: ¿y cómo puede ser eso? Que un hombre tiene que volver a meterse al vientre de su madre y después volver a nacer, porque tú estás hablando que hay que nacer de nuevo. Y él le dijo: tú no me estás entendiendo. Mira, le dijo, el viento, ¿verdad?, se sopla, ¿verdad?, donde tú no esperas, no lo puedes ver, ¿verdad? Y así es la obra del Espíritu Santo. El viento no lo puedes ver, pero así es como Dios está trabajando, ¿verdad?, en un cambio de corazón, cambio de mente. Dios está quitando el corazón de piedra por darte un corazón de carne. Dios está trabajando, pero la cosa es que no lo vemos, pero en silencio Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Tú no lo ves. Así es la obra del Espíritu Santo. No la ves. Y para aquellos que están esperando papeles de inmigración, mira, te voy a decir una cosa. Uno de los libros que más me encantan, y yo los he predicado varias veces, es el libro de Esther. Y sabes que es el libro donde no existe: te pago $100 si tú me encontrás ahí el nombre de Dios. Ese libro está allí a propósito en la Biblia, pero en ningún lugar vas a encontrar que diga algo acerca de Dios. No dice el nombre de Dios. Y no sé por qué lo pusieron en la Biblia. Tiene un propósito. No habla de Dios, no dice el nombre de Dios, pero se ve obrando a Dios detrás, liberando al pueblo de Dios. Amén. Mira pues, que estaba un hombre, Amán, que era como Hitler, ¿no?, que él quería exterminar a todos los judíos y había tramado un plan para matar a todos los judíos, y había hecho al rey que hiciera un decreto bueno, y eran gente a nivel de gobierno que querían exterminar, y habían empezado, hermano, el ataque hacia los judíos.
Y empieza Dios trabajando, mira, detrás. Y hasta el día de hoy los judíos celebran esto, el día de Purim, le llaman, celebrando cómo Dios los liberó, ¿verdad? En las tierras de Persia, lo que es el imperio babilónico, ¿no? Entonces ahí vieron ellos la mano de Dios. ¿De qué formas? Imagínate que de repente el rey se le va el sueño, es como que yo no tengo sueño ahorita. Y se me quitó el sueño, no puedo dormir. Ay, ¿qué hago? Y se va a la biblioteca y tiene tantos rollos en la biblioteca, ¿verdad? Pero él agarra exactamente un rollo en particular y dice, vamos a ver qué dice aquí. Ya quiero una lectura que me aburra. Como algunos a veces agarran la Biblia como dicen, ya quiero dormirme. Entonces agarró el rollo y lo abre y dice, y la historia ahí era la crónica, ¿no? De que este hombre, ¿cómo se llama? Mardoqueo, había denunciado un complot que había para matar al rey. Pero resulta que nada se había hecho por él. Amén. Y así empieza la trama, o sea, Dios trabajando. Y yo así pienso que usted no ve, pero si usted ora al Señor y cree en el Señor, Dios comienza a trabajar hasta con los oficiales de inmigración, poniendo a las personas adecuadas, desgavetando los papeles que están ahí detenidos. Pero lo que pasa es que usted tiene que creer en ese Dios que trabaja en lo invisible, que está obrando. Pero lo que pasa es que tú dices, es que Dios no me habla. ¿Por qué estás callado? ¿A dónde estás? Te has ido de mí. ¿Me entiendes? Y a veces nos sentimos así. Tenemos que entender el lenguaje del silencio. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? Yo creo que en el silencio es donde más una persona puede ser transformada, cambiada. ¿Sí o no? Todos los hombres que fueron transformados como Jacob, dice que dejaron a su familia, a sus hijos, se fueron a un desierto y ahí se quedaron solos. A Jesús siempre aparecía en un lugar que estaba solo. En esos momentos de silencio es cuando Dios obra. Okay. La pregunta es, le voy a volver a preguntar, ¿a qué se debió el silencio? Que dice que por varias horas el cielo en todo Israel, Jerusalén, se puso gris. No salió el sol, se puso oscuro. ¿Por qué hubo ese silencio? Dígame, por favor. Quiero escuchar interpretaciones de eso. Como que Dios abandonó a su hijo. Literalmente abandonó a Jesús. ¿Por qué? Díganme. ¿Por qué abandonó Dios? Y la gente se burlaba cuando él estaba en la cruz. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿y dónde está tu Padre? Que no te oye. Mira, estás desamparado ahí. Y él cuando dijo, ¿por qué me has desamparado? Es porque ya no le oía a Dios, como que él había apartado su rostro y el cielo estaba oscuro. Yo te pregunto, ¿por qué? Vamos, quiero oír. Interpréteme el lenguaje del cielo. Ajá, ok. Tiene esto más que ser algo redentor. Eso tiene algo más que ver con la salvación de usted y la mía. ¿Ah? O sea, Dios voluntariamente estaba entregando a su Hijo amado para morir y sufrir. Entonces Él estaba quitando la mirada de ese sufrimiento. Pero al mismo tiempo Dios decía, es necesario que yo en este momento te desampare, porque imagínense que si Jesús le hubiera dicho al Padre, Padre,
legiones de ángeles y que maten a todos estos que me están crucificando y que me bajen de la cruz. Dios, si lo hubiera oído, nos lleva el diablo a nosotros. Nos vamos al infierno todos. Pero fue porque Dios voluntariamente cerró el cielo y no le oyó a su Hijo. Es porque Él nos salvó a nosotros. Y hay un silencio otra vez allá en el cielo. Dios no se goza en venir a destruir la tierra, pero Él se queda media hora. Dios. Y Juan está viendo eso. Qué amor de Dios. Lo que viene para la tierra. Hay que pensarlo, hay que analizarlo, no es cualquier cosa. Está conmigo en esta hora. Son momentos de gran reflexión, son momentos de grandes eventos importantes que van a venir. Hay silencios. Siempre cuando Dios quiere hacer algo grande a través de la vida de una persona, de un hombre, van a haber tiempos de silencio. Ok, yo termino en esta hora. Ahora, ¿cuántos sabían que ustedes no ven a Dios obrando? Esto les va a gustar a muchos. Porque ya me pagaron la luz, ya quiere decir algo, ¿no? Ok. Póngame atención a lo que, y ya con esto finalizo. Póngame atención. ¿Saben que Dios le dijo, David le pidió a Dios y le dijo, con esto se lo digo todo? Dios le dijo a David, usted tiene que aprender también a captar a veces la voz de Dios. No es que Dios no te está hablando, sino que su voz es en susurro y es tan apacible, tan apenas perceptible, que tienes que aprender a oír. David, con esto termino, le dijo a Dios, Señor, ¿debo ir yo a la batalla? Dime, ¿qué hago? Él estaba en guerra, ¿no? Y le dice David, ¿debo atacar yo primero o qué hago? ¿Cuál es la estrategia, Dios? Y entonces Dios le dijo, cuando oigas, no le dijo cuando veas, sino cuando oigas un ruido de ejércitos que van marchando arriba de la copa de los árboles de bálsamo, las balsameras. Cuando oigas, no le dijo cuando veas, sino, no le dijo quedas viendo la copa de los árboles a ver qué pasa, no le dijo cuando oigas. ¿Y saben qué dicen los judíos? El pueblo judío, los rabinos, todo eso lo saben eso, que literalmente era un ejército de ángeles con carros y caballos que venían arriba de los árboles, venían marchando. Y le dijo, tú no vas a pelear la batalla, yo voy a destruir a ese ejército. Pero tienes que oír. Y dice que cuando él oyó el ruido, eso significa que uno puede oír. Elías, cuando él dijo, grande lluvia viene, ¿qué él dijo? Grande tormenta se oye que viene. Y el criado decía, yo no veo nada, yo no oigo nada. Usted tiene que, los oídos, abrirlos más. Porque en el silencio usted puede oír. Viene grande bendición para esta ciudad, para nuestra vida. Y viene un ejército de ángeles en camino, hermanos, para pelear tu batalla. Así que no estamos solos. Amén. Gloria a Dios. Te voy a decir, hermana y hermano, si estás pasando momentos en que tú has llegado a decir, Señor, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me oyes? Pero ese silencio, nunca Dios se queda en silencio. Ese silencio se interpreta. Dios está ahí, callando de amor. Está ahí.
no es ausencia, Él está ahí. Levante sus manos al Señor.